Ya ¿En qué estamos haces? grabando. Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a la Mesa de Educación Secundaria, Participación Escolar y Proyecto Educativo de la Semana de UNIPE Federal, la Semana de Invierno de UNIPE. Está cerrando el día de hoy con esta semana. Bueno, la propuesta para el encuentro es un espacio de diálogo, de intercambio entre distintos actores institucionales en torno a esta temática que nos convoca sobre la participación estudiantil. Invitamos a estudiantes, a directivos y una investigadora sobre el tema, como para que en torno a diferentes ejes que le fuimos proponiendo temáticos, eh, podamos ir construyendo un diálogo en torno a la participación mirada desde los distintos acercamientos a ello, ¿sí? Entonces, hoy contamos con la presencia de Amancay Calizaya, no sé si lo pronuncié bien. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo 9, está en quinto año. eh, Así que bueno, bienvenida, gracias por Gracias. sumarte. Eh, Probablemente se sume cuando, bueno, hoy es una jornada particular, otro estudiante, Manuel Bordis Mandel. Él es militante político, está en cuarto año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, participa del Centro de Estudiantes, pero estaban con una actividad en la puerta de la escuela. Cuando se sume quizás nos cuenta un poco más, así que probablemente se suma un poco más tarde. También contamos con la presencia de Julio Pascualeri, vicerrector del Colegio Mariano Acosta, y con la presencia de Estefanía Otero, becaria doctoral del CONICET, con sede en Flaxo y docente de la UBA. Bueno, muchísimas gracias a los tres por sumarse y participar de esta mesa. La propuesta entonces es que en función de cada uno de los ejes, cada uno de los invitados vaya interviniendo. Les vamos a ir dando como la palabra a cada uno sobre cada uno de estos ejes y después abramos un espacio de intercambio, reflexión, comentarios con el resto de los participantes. Bueno, si te parece, Amy, comenzás con el primer eje de participación y formación, lo llamamos nosotros, en relación con este espacio. Nos parecía interesante reflexionar sobre por qué es importante o si es importante participar o no en las escuelas, por qué, en qué sentidos es importante. ¿Cuál es la consideración de ustedes en torno a la participación estudiantil y el impacto, el lugar que tiene en relación al proyecto o a la forma en que se conforma la escuela y el proyecto institucional? Y de qué manera consideran ustedes que la participación estudiantil impacta en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Si hay algo ahí que aporte a ese aprendizaje. Bueno, les damos la palabra a ustedes. Bueno, en este primer eje de participación e información, yo lo que tengo para decir es que de base, entender que la militancia construye desde un lugar diferente. O sea, no es lo mismo construir desde un lugar sin militancia que desde un lugar de militancia por el simple hecho de que te sensibilizás y empatizás con el otro de otra forma. O sea, ya construir desde la empatía, desde la sensibilización de qué le pasa a un otro, tanto adentro como afuera del colegio, es diferente. O sea, te lleva a sentir diferente y desde ese sentimiento construir y querer construir en pos del bien del otro y no solamente desde el Si ustedes no están individualismo. avisando, en esas cosas no están avisando. Disculpen, Emiliano, te pedimos si podés mutearte. Disculpa. No, no pasa nada. Entonces, nada, en ese sentido de construir desde un sentir, desde una empatía hacia un otro, ya cambia. O sea, rompemos con esa
con ese individualismo quizás de, bueno, cada uno siente y ve las cosas de una forma y esas cosas son así. Entonces, nada, construye desde ese individualismo. Y después, nada, yo creo que hay algo también clave a la hora de ver la militancia, que es que cuando sos adolescente necesitas espacios de pertenencia. Y construir en el colegio y darle una impronta a tu colegio, a tu escuela, en la militancia, te hace sentir contenido, te hace darle, no sé, búsquedas personales que puedes llegar a encontrar en esos espacios. ¿Qué otra cosa tenía para decir? Y después creo que es muy diferente la experiencia dentro de los colegios de una persona que es militante a una persona que no es militante. O sea, hablo desde lo personal, a mí militar me dio, dentro y fuera del colegio, me dio un montón de experiencias y enriqueció mucho la cuestión organizativa y práctica de, bueno, está pasando tal cosa, hay que ser pragmáticos, ¿no? No sé, ponele, no hay agua en los colegios. Bueno, nada, se hace una asamblea y se levanta el turno. Yo desde primer año como que esas cosas las tengo súper como desde adentro muy inculcadas, como de, bueno, hay que resolver lo que está pasando porque la realidad es que los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires están muy dejados de lado. Entonces, surge como esta necesidad de como estudiantes, bueno, estar supliendo las necesidades de los colegios, que si bien yo siento que a veces se nos otorgan responsabilidades que no deberíamos como adolescentes, es la realidad. Estamos supliendo la ausencia de un Estado. Nada, creo que eso tenía para decir en este punto. Buenísimo, muchas gracias, Jaime. Ahí se sumó Manuel. Gracias, Manuel, bienvenido. Estamos con el primer eje. La idea es que cada uno de ustedes participe aproximadamente 5 minutos en cada eje, como para ir rodando la palabra y la voz de cada uno de ustedes. No sé quién quiere continuar, si Estefanía, o Julio o Manuel, ¿querés darte un tiempito más y después sumarte o ya vas sumándote? Si quieren puedo continuar yo. Ahora está medio despelotado el colegio porque estamos con el acto, porque vandalizaron las placas. Pero, ¿cuál era el primer eje? Que no lo tengo a mano. Sí, participación y formación. Estábamos conversando en relación con la importancia de participar en la escuela, si consideras que es importante o no y en qué sentido. Y en qué sentido esto puede ser formativo tanto para ustedes como para la institución, para el proyecto educativo. Claro. Bueno, claramente considero que es importante la participación estudiantil. Yo soy militante en el Colegio Carlos Pellegrini. En la comisión directiva nos reunimos para tratar las problemáticas del colegio con la rectora. Lo considero importante porque uno no puede quedarse callado o sin hacer nada frente a situaciones de injusticia, como puede ser esto que comentaba la compañera anteriormente. Vos ves que no hay agua en el colegio o que un compañero está pasando hambre y capaz no es una situación que te toca a vos particularmente, pero eso es lo lindo de la militancia, poder ver a tu costado y ver que hay un otro que sí le están sucediendo ciertas cuestiones. En cuanto a lo formativo, creo que es primordial porque te da un marco para analizar y mirar las cosas de forma crítica y también porque, a ver cómo lo pongo en palabras, con la luchar es enseñar también. De la lucha por la educación pública de nuestros docentes nos venimos formando desde la primaria y en el ámbito secundario nos toca a nosotros también encarar esa lucha, también por un marco de 40 años de democracia, donde entendemos que nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo están cada vez más viejas y ahora nos toca a nosotros encarar esa lucha por el nunca más y por la democracia, ¿no? Pido perdón por el ruido de fondo, pero como dije antes, estamos con el acto por la vandalización de nuestras placas. Pero bueno, un poco eso. Gracias.
Julio, Estefi, no sé. Sí, bueno, si quieren sigo yo. Primero, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la UNIPE y a Rafael y a Lucía por la invitación. Me parece fundamental, ¿no? Escuchar a Ami y a Manuel un día como hoy, en donde ellos están también siendo protagonistas, lamentablemente, de un hecho atroz que ocurrió otra vez, porque no es la primera vez que ocurre, que vandalizan placas de compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura en escuelas públicas de la ciudad, y me parece que se vuelve más complejo pensarlo a 2 días de las elecciones en el contexto de los 40 años de democracia que se supone que deberíamos estar celebrando de alguna manera, y con los hechos ocurridos, ¿no? Ayer y bueno, durante la semana que están convulsionando tanto bueno, al país y la realidad que estamos atravesando. En relación con la pregunta, a mí me pareció muy importante lo que decían, ¿no? Ami y Manu recién, porque ellos hablaron directamente de demandas, ¿no? De cuestiones que necesitan los estudiantes permanentemente, bueno, de la falta o la ausencia del Estado, ¿no? De la necesidad de la pertenencia y la apropiación del espacio de la escuela en tanto jóvenes. Y yo me anoté acá algunas referencias para mencionar cuando estudiamos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la investigación y observamos y conversamos con jóvenes que son estudiantes de escuela secundaria, notamos que hay un punto principal, ¿no? Dentro de sus demandas, que son, bueno, la necesidad de ser escuchados, ¿no? De manera permanente, digamos, y que esas voces se puedan canalizar. Y en ese sentido, ahí es donde me parece que es importante la participación estudiantil en la escuela. Podemos diferenciar distintas instancias también de esta participación, ¿no? Si la tuviéramos que pensar o esquematizar de alguna manera, cuando observamos, ¿no? Cuáles son sus demandas, cuáles son sus acciones, cuáles son sus agendas, nos encontramos con distintos mecanismos de participación, ¿no? Lo que en ciencias sociales a veces llamamos las ciudadanías estudiantiles, que son las experiencias más politizadas quizás, ¿no? O de una militancia más orgánica, como la conformación de los centros de estudiantes en las escuelas, o de otros órganos como, qué sé yo, los cuerpos de delegados, las asambleas y demás, que podemos llamarla una participación más gremial, ¿no? Que hace al movimiento estudiantil, pero también existen otros mecanismos de participación en las escuelas que son quizás, o que tienen que ver más con los proyectos institucionales que llevan adelante, ¿no? Los propios equipos de conducción, no sé, jornadas de educación sexual integral, aula histórica, la escuela va a los juicios, ¿no? Los modelos de Naciones Unidas y demás, que bueno, que todo eso en su conjunto y en su diversidad generan justamente y facilitan la escucha de los jóvenes, ¿no? Que puedan participar activamente en diferentes instancias dentro de lo que es la convivencia escolar, ¿no? Que justamente, bueno, ahí Lucía ya sabe mucho de este tema, acaba de defender su tesis y demás, pero bueno, quería también meter un bocadillo sobre eso, porque pensamos mucho, bueno, cómo resolver también los conflictos adentro de la escuela, cómo mejorar la convivencia, y en ese sentido también me parece importante la participación, ¿no? Cuando los y las estudiantes participan en la conformación de reglamentos de convivencia, de los códigos de vestimenta, de los espacios de tutoría y demás, bueno, esa diversidad de espacios también habilita, creo yo, a que la escuela pueda pensar, ¿no? Mecanismos para que las voces de estos jóvenes sean escuchadas, y bueno, y que se puedan construir mejores lazos de confianza y demás también con el mundo adulto, ¿no? Creo que voy a parar ahí, por las dudas. Buenísimo, gracias, Estefi. Julio. Creo que no está Lu, me parece que se desconectó. Ah, bueno. Bueno. Se sumará. A veces la conexión tiene estos vericuetos. Bueno, seguimos, si les parece, con el segundo eje sobre la participación en la vida escolar.
y los temas que los convocan a participar a los estudiantes, bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles identifican ustedes que son los temas? Algunos fueron mencionando en relación a las demandas que iban apareciendo, pero bueno, si pudieran ahí como especificar qué temas los sienten que los convocan más y cómo los toman los adultos en las escuelas, los profesores, los equipos directivos, los preceptores, bueno, qué resuena de estas temáticas que los convocan y cómo atraviesa a veces los vínculos con estos adultos en las escuelas la participación de los estudiantes. Si quieren cambiamos como el orden y empieza algún otro. Bueno, justo acaba de hablar Steffi, pero no sé si querés seguir vos. Si quieren hablo yo, no tengo drama. Dale. Bueno, con todo esto, yo creo que los intereses de un alumnado varían mucho colegio a colegio. Perdón si se escucha mucho la ventana, pero hay mucho viento. No, está perfecto. No, o sea, yo creo que los intereses varían mucho colegio a colegio y dentro de un mismo colegio los intereses son variados. O sea, de repente nosotros como centro de estudiantes organizamos un torneo de fútbol y tenés a la mitad del colegio metido ahí y quizás organizamos una jornada sobre, no sé, podría venir a ser, trajimos, ahora se me fue el nombre, pero trajimos a hablar sobre géneros y diversidades y tenés a 20 personas, o sea tenés que ir sectorizando los intereses y trayendo un poquito de todo, así dentro de esa pluralidad podemos nuclear a todos, ¿no? Ubican lo que digo como esta idea de es necesario que exista de todo un poquito para que dentro de todo ese poquito todos se sientan identificados en algo, ¿no? O se sientan parte de algo. Y después, con el tema de la relación con los directivos, también varía mucho colegio a colegio y qué tipo de centro seas. A ver, si sos un centro quizás que no propone tantas actividades, que no les da tantos problemas a los directivos y demás, nada, podés tener una relación genial. Ahora, si sos un centro con mucha fuerza, que propones todo el tiempo la interrupción de clases, que querés hacer asambleas, no sé qué, quizás hay más tensiones que se ponen en juego ahí y es más difícil y tenés que salir a disputarlas con todo un estudiantado atrás que te respalde y diga, mirá, es necesario, no sé, que el centro de estudiantes organice más jornadas CESI porque las 3 reglamentarias que da el gobierno no nos están funcionando o no son suficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que depende mucho qué centro de estudiantes estés proyectando. En mi experiencia personal, viví de todo, o sea, a lo largo de mi secundaria tuve mucho cambio de rector. En los últimos 3 años hubo 3 rectores diferentes en mi colegio. Entonces, nada, hablando de la última experiencia, entró una rectora nueva al colegio que no tenía centro de estudiantes en su anterior colegio, entonces de repente como que llegamos nosotros con todo este ímpetu de querer construir un centro muy fuerte y muy presente, y como no tiene otra idea de modelo, pudimos como de formarla en ese centro. Bueno, el centro no es que hace lo que quiere, obviamente tiene que ir a consultar, pero es difícil que nos digan que no. Pero bueno, después hay más tensiones quizás con los vicerrectores que quizás llevan más tiempo en el colegio y vieron otras experiencias de centro de estudiantes, prefieren los centros de estudiantes más dormidos, los que no le dicen, che, hay que hacer una asamblea porque, no sé, en este caso, en el marco de todo lo que está pasando, mataron a un tipo en pleno obelisco, ¿no? Nada, creo que va por ahí. Depende mucho del rector, depende mucho de los intereses del alumnado, pero siempre hay que construir desde un lugar de pluralidad y donde tratemos de abarcar la mayor cantidad de gente posible y donde la mayor cantidad de gente posible se sienta incluida dentro del centro de estudiantes. Era eso. Buenísimo. Manuel, Bueno, ¿querés seguir vos? Julio, dale, disculpa. perdón, en un momento desaparecí de la pantalla porque, bueno, le comentaba primero gracias por la invitación y gracias por estar en este espacio tan rico de intercambio. Estoy en Luján, donde trabajo también en un hospital. Tenemos poca señal por los árboles y por los muros, pero
espero que se escuche bien, se está recepcionando bien. Escuchando a los chiques me parece, y a los profes y a quienes estén, me parece que hay algo interesante pensar qué sería lo contrario a la no participación, ¿no? Del mismo modo que la comunicación como paradigma se plantea que es imposible no comunicar, ¿qué sería no participar? De alguna manera no participar, quizás a lo mejor hay distintas maneras de participar, ya sea encuadrado en el centro de estudiantes, encuadrado en distintas otras maneras que puede tener una escuela de espacios, pero sí me parece que hay algo que es que si no hay participación en una escuela, inevitablemente lo que se produce es un alejamiento de la realidad en la cual cada docente está trabajando, porque cuando participan los estudiantes, les estudiantes, cuando comenzamos a escuchar o cuando comenzamos a sentarnos en una mesa a poder dialogar acerca de las problemáticas o temáticas que atraviesan la educación, para un directivo esto es insumo, son materiales que nosotros necesitamos constantemente para saber si realmente estamos trabajando para estudiantes, para futuros quizá docentes o ciudadanos críticos, y si no estamos de alguna manera trabajando con personas que ya no existen. Digo, porque muchas veces en los profesorados se tiende a pensar en determinado perfil de estudiante que cuando uno va a la práctica no es ese estudiante. Por lo tanto, me tomé nota de muchas cosas que estuvieron diciendo, como por ejemplo el tema de la empatía, los lazos, los vínculos, el compromiso, y el compromiso de saber que ¿por qué es tan atacada la escuela tantas veces? Y quizá porque quizás es el lugar, no digo que otros no lo sean, pero es el lugar del contenido, del pensamiento, de la formación, no solo como estudiante, sino como persona, como sujeto crítico. Y me parece que en ese punto, una gestión que no pueda sentarse a dialogar con estudiantes, me parece que es una gestión en la cual le está faltando la posibilidad de tener esos insumos valiosos que te pueden generar. Por último, y no quiero extenderme demasiado, pero también se hablaba del tema de la pertenencia y de los proyectos, ¿no? Cómo muchas veces lo comunicativo y la comunidad en sí puede generar esos vínculos que desde la salud mental son absolutamente necesarios. Salimos de una pandemia en la cual se quiso hacer comprender que la virtualidad podía reemplazar la presencialidad y el contacto personal. Y sabemos que esto no es así, que todavía seguimos pagando a nivel de salud mental lo que ocurrió con el aislamiento, que era necesario, por supuesto, pero la importancia de la participación incluso es hasta de con quien no estoy de acuerdo, hasta con quien no pienso igual, pero me permite a mí también escuchar y poder seguir creciendo y poder seguir debatiendo. Me parece como que para ir cerrando, la idea de proyecto a mí me da mucha ilusión porque me habla de futuro, me habla de sentido, y me parece que cuando un adolescente o un estudiante está planteando un proyecto, también está hablando de un sentido y de una dirección hacia la cual estamos yendo. Una escuela. Uy, Quedó se congelado. congeló un momento, Julio. Ahí Ahí está ¿hasta bien. dónde? Ah, bueno, ahí está. Hasta la palabra sentido se escuchó. Hasta sentido sí escuchamos. No, lo que planteaba es que me parece como que el concepto de sentido que decían les Tiques también como proyecto es fundamental. Una institución que no puede pensar cuál es el sentido en sí, no el sentido de la educación, el sentido de la participación, el sentido del activismo, es complicado porque el sentido es lo que a uno lo direcciona, lo organiza, y me parece que en estos momentos la posibilidad de estar juntos y no separados es fundamental.
Y me refiero a la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, ante tantos ataques que venimos sufriendo. Buenísimo, muchas gracias, Julio. Manuel, Sí, ¿se me escucha bien? sí, perfecto. Sí. En primera instancia, para esto de los intereses, eh, considero, por lo menos, lo que se refleja en lo que es el estudiantado más movilizado, se congrega en espacios como la SEP, que es la Coordinadora de Estudiantes de Base, una serie de planteos de intereses o cuestiones problemáticas planteadas en común, como justamente la cuestión de la salud mental y educación sexual que se mencionaba, eh, que muchas veces, a pesar de que la ley de educación sexual exista y se tenga que aplicar en todos los colegios, no se aplica de la forma en la que se debería aplicar, y ahí entra incluso el papel del estudiantado, uy, que toqué, ahí está, entra el papel del estudiantado en la coordinación junto con las autoridades de justamente estas cuestiones que mencionaba la compañera Ami, que no nos competen en realidad, que son cuestiones institucionales, como debería ser el funcionamiento de la ley de educación sexual, en donde tenemos que estar inmersos. O después la cuestión es del Consejo de Convivencia, por ejemplo. No sé si los demás centros de estudiantes que están acá presentes tienen, pero en el caso del Pellegrini tenemos, no funciona como debería, eh, también por una cuestión histórica con las autoridades, eh, y ahí entra también el papel del SER, que es otro organismo que tenemos en el centro de estudiantes, que es el Consejo Escuela Resolutivo, que se consiguió mediante lucha, que es un espacio de encuentro donde nosotros los estudiantes, junto con los no docentes, docentes y directivos, vamos a proponer proyectos, como puede ser justamente la reforma del Consejo de Convivencia. Bueno, se congeló ahí, Manuel. Lu, ¿querés que tome la palabra mientras? Dale. Bueno, porque justamente Manuel comentaba esto que tiene... ahí volvió. A ver. Si no, a ver, apago la cámara porque capaz es eso, como Dale. tengo mal wifi. Pero bueno, lo que estaba comentando, para ir cerrando un poco, es que en general, o veo, por lo que se plantea en la SEB, que hay una serie de problemáticas comunes en todos los colegios, como puede ser, bueno, la cuestión de la EDS y la salud mental, los temas de infraestructura, el tema de la comida, ¿no? En un país donde 2 de cada 3 niños están bajo la línea de pobreza, el tema de las viandas es importantísimo, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la mayoría, amplia mayoría de escuelas públicas que dependen del gobierno de la ciudad, las viandas llegan podridas. Y bueno, después también está la cuestión obviamente del ocio, si se quiere, que también le compete al centro de estudiantes, como puede ser la organización de torneos de fútbol, que es ampliamente convocante, como decía la compañera, eh, pero algo que noto también es que, por lo menos en el Pellegrini, que los espacios que nos hacen encontrarnos, ya sea los estudiantes movilizados o no, más allá de lo recreativo, como pueden ser los torneos de fútbol, pueden ser los 24 de marzo y los 16 de septiembre, los espacios de memoria, eh, donde siempre nos encontramos y vamos todos a la plaza, ¿no? Eso. Buenísimo, Perdón, Manuel. Dale. agrego algo que estoy de acuerdo con lo que plantea Manuel, y es esto de que es interesante porque en el 2006, cuando se sanciona la ley de educación sexual integral, hoy seguimos pidiendo que sea aplicable a nivel país, ¿no? A nivel nacional. Cuando pasaron tantos años y cuando después de esta ley vinieron otras leyes que vinieron a garantizar más derechos, tanto sea matrimonio igualitario, identidad de género, reforma que se han hecho. Incluso uno podría decir, hoy la ley de ESI hasta debería ser incrementada y reformada porque, por ejemplo, hay temáticas de género en sí
que habría que especificar mucho más en la ley de ESI, que en el contexto que surgió todavía no se comentaban o no se visualizaban. Nosotros en el Mariano Acosta tenemos una suerte muy grande. Tenemos una suerte de que tenemos, yo siempre lo digo, en el nivel primario y en el nivel secundario, muchos adolescentes y niñas trans, que esto ha impactado hasta a nivel edilicio. El género atravesó hasta la infraestructura, porque tenemos baños no binarios, baños unisex, baños binarios, y realmente creo que sí, es verdad lo que dice Manuel, en el sentido de que la gran demanda de la mirada y la perspectiva de género y la perspectiva de ESI es absolutamente necesaria y siempre planteada desde no la voluntad o no voluntad de un docente, sino de una obligación y de una ley que hay que cumplir y que tiene que ver con derechos. Uno no puede quitar el derecho a saber. Y después de más de 13 años de ley, sabemos que lejos de esos planteos que se realizaban acerca de que la ley de educación sexual integral iba a generar que los estudiantes se estimularan sexualmente antes de tiempo, que hubiera un descontrol. Lejos de eso, se comprobó que los estudiantes y un adolescente y cualquier persona, cuanto más información tiene acerca de algo, más puede elegir y más puede tomar decisiones. Y sobre todo en situaciones donde muchas veces muchas personas pueden empezar a entender la diferencia entre una muestra de afecto y una conducta abusiva. Y esto se lo debemos a la Ley de Educación Sexual Integral. Y los estudiantes han planteado permanentemente la transversalidad de la ley. Bueno, eso solito. Buenísimo. Bueno, sigo yo, ¿no? Ale, Bueno, no, me parece que yo también tenía pensado decir un poco lo que estaban diciendo los compañeros. A mí me parece, coincido plenamente con Julio, que los derechos se aprenden, ¿no? Y que la escuela tiene un rol fundamental en ese aprendizaje, ¿no? También podemos mencionar, se mencionó mucho la cuestión del género, ¿no? Y la ESI. Podemos mencionar la ley de centros de estudiantes, la ley también de convivencia, ¿no? De otra forma alternativa de resolver los conflictos. Creo que los derechos se aprenden, ¿no? Y así como pensamos el voto joven, que es una cuestión que vamos a hablar en un ratito, también podríamos proyectar estas discusiones a nivel nacional, ¿no? Bueno, los y las adultas también tenemos que aprender nuestros derechos, que tanto se cuestiona el voto joven, no, que los jóvenes no saben votar, que no conocen, que no saben, que qué sé yo. Bueno, qué sé yo, el mundo adulto no sé si sabe tanto, ¿no? O tanto más que lo que saben los jóvenes. Y para quizás hacer una síntesis un poco, ¿no? De lo que veníamos hablando de los temas que convocan a los jóvenes para participar. Lo digo acá con humildad y respeto porque tenemos gente más importante que nos cuenta, que son Ami y Manuel. Pero bueno, lo digo desde lo que estudiamos, ¿no? Cuando hacemos trabajo de campo en las escuelas y conversamos con los estudiantes. Me parece que hay se puede pensar un doble juego en esto, ¿no? Las agendas públicas que interpelan las agendas estudiantiles y viceversa, ¿no? Cuando un asunto estudiantil llega para discutirlo en la opinión pública, ¿no? La cuestión las cuestiones de género, la educación sexual integral y el aborto, la legalización del aborto, bueno, fueron algunos temas que nacieron en el seno de los debates de las escuelas, pero también otros debates como el aborto nació más, bueno, en un entorno más amplio que la escuela y que lo institucional, que fue el movimiento feminista, ¿no? Y que eso penetró fuertemente también en las agendas estudiantiles. Entonces esa conexión de agendas me parece que enriquece mucho más cuando pensamos, bueno, por qué participamos o cuáles son las causas por las que participamos y participan los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco lo estuvieron mencionando, ¿no? Cuáles son esas causas, más a nivel micro de cada una de sus escuelas. Pero bueno, yo me anoté una síntesis que también la pensé, ¿no? En el marco de la historia del movimiento estudiantil secundario en Argentina,
y podríamos encontrar la reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Como dijo Manu recién. Bueno, de hecho, justamente una de las escuelas que hoy estuvo afectada por este tema de las placas fue Claudia Falcone, y justamente Claudia Falcone es una de las detenidas desaparecidas durante la dictadura y protagonista del famoso 16 de septiembre del 76. Esa agenda de derechos humanos está muy presente, ¿no?, a lo largo de todas las intervenciones estudiantiles. Yo pensé algunas otras, ¿no?, como las cuestiones de género que ya han sido mencionadas aquí, las cuestiones que se vinculan con las condiciones de aprendizaje, ¿no? Como decían recién también, la cuestión edilicia, los recursos, el presupuesto, ¿no?, que eso convoca también de manera permanente a marchas y movilizaciones, no solo estudiantiles, sino también docentes, y ahí también podemos meternos con una discusión más amplia, que es, bueno, cómo conectar intrageneracionalmente las demandas y las causas de participación. Bueno, yo me encuentro también con cuestiones vinculadas con lo curricular, ¿no? Las reformas de los planes de estudio, las reformas de las asignaturas, las designaciones docentes, las pasantías, las orientaciones, que también son temas que interpelan, ¿no?, a los estudiantes y los motiva a participar y a reclamar determinadas cuestiones. De hecho, hace poco el tema de las pasantías en la ciudad de Buenos Aires estuvo muy presente. Y después me noté, bueno, otras causas como las necesidades básicas, ¿no? Cuando los centros de estudiantes o las organizaciones como la SEB se juntan para demandar viandas, bolsones de comida, el arreglo de las computadoras. Esto se ve muy presente, ¿no?, en las situaciones de crisis, y lo hemos visto de manera permanente, por ejemplo, en el contexto de la pandemia. Y bueno, como para redondear, quizás lo más actual, lo que se está viendo de manera más reciente es, bueno, la cuestión ambiental, ¿no?, que también empieza a convocar cada vez a mayor cantidad de jóvenes. Y bueno, y después, cómo esto se puede canalizar en las escuelas, o cómo el mundo adulto recibe estas causas de participación. Bueno, me parece que eso depende mucho, ¿no?, de la flexibilidad de los equipos de conducción, de los niveles de sensibilidad, de la capacidad y también de la decisión, ¿no?, de recibir estas demandas y contribuir a que las voces juveniles puedan ser escuchadas, ¿no? Y por último, también es muy importante, que lo decían, creo que Manu, o Ami, me parece que esto también va a depender de cómo son los espacios de participación en la escuela, incluso los estudiantiles, ¿no? Si se pueden sostener a través del tiempo, si hay centros de estudiantes fuertes y activos, o bueno, si la escuela tiene si el aspecto de la participación estudiantil en la escuela es más débil, ¿no? Me parece que todas estas variables entran en juego cuando pensamos, bueno, cuáles son los motivos por los cuales los estudiantes participan. Buenísimo, Estefi, muchas gracias. A ver, decíamos antes que los tres ejes estaban relacionados y que las divisiones son un poco arbitrarias, ¿no? El tercer eje es participación y formación ciudadana, y venimos hablando de cómo en la escuela se aprenden derechos, y bueno, ya esto se fue mencionando, ¿no? Pero bueno, nos interesaba por ahí en este aspecto empezar a pensar, fueron enunciando cuáles eran las demandas, cuáles eran las cuestiones que los convocaban a participar. Nos interesaba también pensar, bueno, cuáles eran las medidas con las cuales por ahí se los escuchaba más o logran tener mayor, o cuáles son las acciones que logran tener mayor trascendencia, mayor posibilidad de escucha frente a las demandas que se proponen, ¿no? Podemos, no sé, por ejemplo, la toma, que es tan debatida, que es tan criticada desde algunos sectores, pero a veces muchos estudiantes dicen, bueno, es la posibilidad de que nos escuchen, ¿no? La posibilidad de tener que nos visualicen y que esto tenga trascendencia. Bueno, queríamos un poco conversar sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que ustedes consideran que les resultan más útiles, o cuáles son las acciones que van desarrollando para generar una escucha de un otro en esa lucha que se proponen acerca de las distintas demandas que se proponen los estudiantes? Y por otro lado, bueno, nos interesaba en este eje conversar acerca del voto joven y bueno, si esto es discutido en las escuelas, qué reflexiones se hacen, bueno,
cómo consideran que la escuela debería incidir en que esto tenga lugar en la discusión y en la formación de los estudiantes también. También, bueno, podemos en este sentido tomar un espacio para intercambiar o poner en reflexión en relación con este contexto en particular en que se está dando. Algo de esto mencionó Steffi en su primera intervención, en la situación particular de, bueno, lo que pasó ayer y el contexto en este sentido muy cercano a las elecciones y lo que pasó en estas 3 escuelas de la vandalización de las placas, de los desaparecidos y las desaparecidas, y bueno, qué acciones algunas decidieron tomar los estudiantes en relación con esta situación, más en este contexto de los 40 años de democracia y cómo eso es atravesado, que bueno, cómo permite también discutir y poner la voz de los estudiantes y de otros, de las escuelas en este sentido. No sé quién quiere empezar. Arranco yo, así seguimos el orden que veníamos manteniendo. Dale, perfecto. Yo me quería detener a hablar un poquito sobre el tema de la toma. Yo creo que la toma es un tema ampliamente polémico y contradictorio. Creo que cada uno tiene sus opiniones, yo tengo las mías y me parece que es el espacio para compartirlas. Para mí, entender la toma hay que entenderla desde un lugar que la toma no sucedería si no hubiera una ausencia de un Estado. Si no hubiera por qué reclamar, yo creo que nadie querría quedarse en el colegio a dormir, a comer mal. O sea, realmente la toma son espacios muy desgastantes y mantenerla durante muchos días no es sano. O sea, yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo con la toma porque me parece que tenés a 10 pibes responsables de otros menores y que no es un poco peligroso en ese sentido. Pero desde otro lado entiendo la toma como quizás la única medida de lucha que tenemos como estudiantes para que las problemáticas que hay a nivel de educación se lleven al ojo público. ¿Qué es lo que observamos el año pasado, a fin de año, cuando fueron las tomas? Que de repente nosotros todo el año pasado estuvimos tratando de activar el conflicto educativo, hacíamos marchas educativas, hacíamos un montón de cosas, cartelazos, semaforazos, y no tomaba la dimensión que nosotros queríamos que tome. Entonces, la última instancia de eso fue la toma, y si bien no funcionó para que nos den la reunión con Soledad Acuña en el Ministerio de Educación, sí funcionó para que como sociedad quizás observemos, digamos, lleguemos a la reflexión, che, está pasando esto dentro de las escuelas públicas, ¿no? Entonces, creo que la toma tiene muchas aristas y hay que ver en qué contexto se hace para decir si es útil o no. Pero nada, a mí me gustaría escuchar otras posturas con respecto a eso. Y con respecto a lo del voto joven, mira, justo ayer en el liceo hicimos un debate de candidates con las principales fuerzas políticas. Y con respecto al voto joven, ¿no? Puntualmente. A mí me parece que es muy importante que aquellos que tenemos la seguridad de nuestro voto importa y tenemos algo que decir en las urnas, poderla transmitir a los compañeros. Como que quizás no en todas las familias o en todos los espacios está esta permeabilidad de poder escuchar las opiniones políticas. Y el colegio tiene que cumplir ese lugar también. Si bien los centros de estudiantes tienen que ser apolíticos, tienen que ser apartidarios, no tienen que ser apolíticos. Las escuelas públicas son espacios políticos donde hay que discutir política y a la vez hacer política. Yo creo que tanto Manu como yo hacemos política todos los días sentándonos a discutir cualquier tipo de cosa que esté siendo problemático dentro de las escuelas, ¿no? Y nada, mismo creo que es una actividad que es importante desarrollar desde los estudiantes hacia los estudiantes. Creo que quizás la intervención de adultos acá queda medio por fuera. Obviamente tiene que haber una coordinación entre, pero nada, lo que decía en un principio de que aquellos que tengamos la seguridad de que nuestro voto importa, la podamos transmitir. Y con respecto, había una última pregunta acá, en el tema de la participación cívica. Yo creo que estoy muy de acuerdo con Manu con esto de que quizás nuestra participación
o lo que más podemos llegar a construir es la defensa de la democracia y de seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia. Siempre los actos del 16 de septiembre, del 24 de marzo, los tenemos nosotros, o por lo menos en mi colegio, convocamos a las marchas, y siempre está ese sentido de, no sé muy bien cómo decirlo, pero de no sé si es nostalgia la palabra, pero siempre está este querer seguir construyendo, como que es un momento donde quizás los puntos más álgidos de la militancia estudiantil, ¿no? Como que siempre nos hacen acordar a, bueno, el boleto estudiantil, distintas cuestiones que fueron muy importantes para nuestra historia como militantes secundarios. Así que nada, un poquito eso. Perdón, les pido disculpas. Perdón, Rafa. Me está ocurriendo una situación, me están avisando que un docente de la escuela donde yo trabajo está siendo detenido y está en la comisaría. Está Y circulando a por mí me las acaba redes, de avisar, supuestamente. Ludmi Tassi, avisó en el Bueno, grupo de la SEB. Sí. si me disculpan, mil perdones, me voy corriendo a la comisaría a ver el estado del docente. Perfecto, Julio, sí. Perdón, por No, favor, no. perdón. Gracias. Bueno. Qué No sé si momento están, complejo, ¿eh? sí. Sí, Estefanía. Sí, no, es un poco difícil seguir, pero a mí también me ha llegado ese mensaje hace un buen rato ya. No sé si igual Manu si quiere decir algo antes que yo, por ahí, que estuvo en el No, auto. habla y después hablo yo. Bueno, bueno, no, en referencia a lo que dijo Ami, yo coincido con algo que dice ella, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pasa digamos, con respecto a la toma, ¿no? Que no es una situación agradable ni beneficiosa para ninguna comunidad educativa, porque, bueno, allí suceden un montón de cosas bastante negativas. Pero cuando charlamos con los estudiantes, lo que suelen respondernos es que, bueno, la toma, sí, que además genera un montón ¿no? de opiniones a favor y en contra, más en la opinión pública, en los medios y demás, pero que la toma suele ser una medida de acción directa que se aplica cuando ya el reclamo pasó por otras instancias, ¿no? No sé, un petitorio, la junta de firmas o conversaciones con las autoridades de la escuela. Bueno, cuando todo eso fracasa, ¿no? En algún momento los estudiantes deciden tomar la institución para finalmente terminar de visibilizar el conflicto y que puedan ser escuchados, ¿no? En todo ese proceso complejo, bueno, me parece que algo para sumar a lo que decía Ami, es que esto también genera disputas internas entre los estudiantes, ¿no? Y por eso puede ser una medida conflictiva en ese sentido, ¿no? Que genera disputas al interior también incluso de las agrupaciones y demás. Pero fundamentalmente, aparte de todo eso, la toma también representa la ausencia del mundo adulto, ¿no? Como decíamos anteriormente, bueno, la falta de canales de participación estudiantil en la escuela puede generar conflictos y en este marco, o en este caso, el conflicto se puede materializar a través de una toma, ¿no? Por eso es tan importante la participación y por eso es muy importante que podamos conversar esto entre nosotros, ¿no? Entre diferentes sectores. Entonces la falta de canales de diálogo, ¿no? Y expresión estudiantil en las escuelas, bueno, puede desencadenar en un conflicto como una toma, ¿no? Que no es una situación agradable, como decía recién Ami. Bueno, respecto y con lo que preguntaba Lucía, con los mecanismos, ¿no? de participación o las acciones, bueno, también podemos encontrar otras, ¿no? Aparte de la toma, que entre comillas puede resultar polémica para algunos sectores de la sociedad, bueno, también hay marchas, hay movilizaciones, ¿no?
Hay performances diversas que buscan visibilizar un reclamo o una demanda y que también forman parte del repertorio, ¿no? de los estudiantes. No es solo la toma, sino que también, bueno, hay otras medidas. Y hasta podríamos sumar, no sé, jornadas de debate, qué sé yo, adentro de una escuela suceden un montón de cosas, ¿no? Lamentablemente a veces se ven los aspectos más negativos, pero en el mundo escolar, institucional, suceden muchas otras cosas interesantes que lamentablemente a veces ni se tienen en cuenta, ¿no? Y por último, bueno, lo del voto joven a mí me parece que es, en primer lugar, es una medida que amplía la ciudadanía, ¿no? Que amplía la ciudadanía, porque se suman otros sectores de la ciudadanía a poder votar, y además se amplían los derechos políticos, ¿no? Específicamente para las juventudes. Y esto para mí es importante porque permite un mayor involucramiento de los jóvenes en los asuntos públicos, ¿no? Una elección nacional es un asunto que nos atañe a todos y que por eso además es tan peligroso, ¿no? Cuando hablamos tan livianamente de, bueno, la gente está enojada, la gente tiene bronca, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se va a canalizar todo eso? Bueno, esos asuntos que son de interés nacional, diría yo, me parece... Me parece interesante que los jóvenes allí se puedan involucrar y que además sean temas que también los interpelen, ¿no? Bueno, hasta ahí. Buenísimo. Bueno, yo un poco sobre esto de los métodos de lucha, eh, creo que como venían diciendo es acumulativo, ¿no? Porque no es que se llega a la toma eh, de un día para el otro. Creo que, como decían, hay jornadas de debate, se pueden utilizar pernoctes también, cartelazos, ruidazos, y hay muchísimos medios de visibilización de una problemática, y la toma significa justamente que no hubo escucha o no hubo respuesta por parte de las autoridades pertinentes de esa problemática o ese problema, porque si no, no se hubiese llegado a utilizar. Yo creo que ningún método de lucha tiene que ser desestimado, porque justamente para eso existen, pero que existe una vandalización mediática muy fuerte, como puede pasar, capaz es una comparación sensible, pero por ejemplo con los piquetes, que muchísimas veces se muestra y vandaliza mediáticamente, y lo que no se hace es analizar el trasfondo de la cuestión y ver, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se lleva hasta esta situación? Eh, Eso, vandalizar el método de lucha y no escuchar el reclamo de trasfondo que, que si se llegó a esa situación es porque no hubo una escucha anterior o una respuesta anterior por parte de ya sea el Estado en ese caso o en nuestro caso las autoridades de los colegios o el gobierno de la ciudad. Y un poco sobre el voto joven, bueno, esto que veníamos diciendo, se cumplen 40 años de democracia y, y aunque la democracia no es perfecta, no es la democracia que querríamos tener, es la que tenemos que defender, porque en un contexto tan sensible como este, de represión en Jujuy, de represión acá en la ciudad, que ayer Facundo Molares murió por culpa del gobierno de la ciudad, de la represión de la policía de la ciudad, que en la ciudad de Buenos Aires no moría un manifestante desde el 2001 por represión, según entiendo. En la ciudad de Buenos Aires específicamente, en el resto del país sí. Eh, y bueno, eso, un poco la democracia que tenemos no es la que queremos, porque convivimos con presos políticos, porque convivimos con represión, porque según la Correpi hubo más de 8.000 desapariciones en democracia desde que la recuperamos, pero es la que tenemos que defender en un contexto tan sensible, donde los discursos de odio y la derecha está cada vez más violenta, y vemos que incluso llegaron al intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, eh, que fue un acto terrible. Entonces entendemos que eso se responde con organización y participación y con defensa de lo que tenemos y conseguimos con lucha, con el ejemplo de nuestras madres y abuelas. Un poco de eso. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a Emi, Manuel y Estefanía, y bueno, también a Julio que tuvo que retirarse. Después nos pondremos en contacto con él para ver cómo siguió todo.
Si les parece, tenemos un ratito más, abrimos como un espacio de intercambio. Si alguno de los participantes tiene ganas de aportar, comentar alguna pregunta, alguna reflexión en torno a los temas que estuvimos conversando, vamos tomando la palabra y conversando ahí. La idea es, bueno, generar un espacio más amplio de conversación, tanto entre los invitados de la mesa como entre los asistentes. Que bueno, no sé, ahí Rafael, ¿te parece que lo pongan en el chat o se desmutean? Chao, nos vemos, Voy a querida. dar un beso porque es viernes. Bueno, eso. dale. Ahí propongo que levanten la mano o directamente habiliten el micrófono. Creo que somos 25, más o menos lo podemos manejar directamente como si fuera un aula. Perfecto. No sé si alguno tiene ganas de romper el hielo, o si no también entre los invitados, preguntarse entre ustedes, comentar algo entre ustedes, también está habilitado. Yo preguntaría de todo, pero me interesa para las investigaciones. Pero bueno, quizá también estaría bueno contar por ahí, a mí y Manu lo pueden contar mejor. Bueno, cómo se organizan, ¿no? Cómo se están organizando también en esta coyuntura, digamos, y con el telón de fondo de las elecciones del domingo, porque recién hace un rato mencionamos a la SEP, ¿no? A la Coordinadora de Estudiantes de Base, que bueno, que es una coordinadora que aglutina centros de estudiantes desde la ciudad. Y quizás preguntarles eso, ¿no? Cómo sus centros de estudiantes, ambos participan de centros de estudiantes, entonces cómo se están organizando, ¿no? Con otras escuelas. Mira, hablando particularmente del contexto que estamos viviendo, ayer la SEB, el grupo de la SEB, fue una maraña de mensajes gigante porque estaba este dilema entre convocar o no. Yo creo que la realidad sobre convocar o no es que no teníamos un esquema de seguridad para asegurar, o sea, la integridad física, si llegaba a pasar algo de la gente que iba, o sea, nosotros, Manu, vos no sé si estás en la conducción del centro de estudiantes, estás en el estallido, pero sea lo que sea, somos responsables de aquella gente que vaya, ¿no? Entonces, como no poder asegurarles esa seguridad, a mí no me parecía, pero hablando del contacto con otros centros de estudiantes, la realidad es que está difícil construir. La SEB a veces funciona como un aparateo entre organizaciones y cada organización tiene su propio interés, está Soberana, está Lobo Suelto, ahora está Emergente, que es donde milito yo. ¿Qué más? Está el Semillero, y a veces los intereses de trasfondo de cada organización hacen difícil la construcción de un plan de lucha que no esté directamente intervenido por una sola organización. Hace poquito logramos de alguna forma, que todavía no sé cómo, organizar una campaña que se llama No es igual, que la pueden ver en Instagram, no.es.igual.23, que habla sobre cómo la educación no es igual al neoliberalismo. Ese es el eslogan de la campaña, y vamos desmenuzando distintos ejes que atraviesan a la educación pública que hoy en día están en falta. Hablamos de viandas, de infraestructura y presupuesto, de salud mental, ¿qué más? De alimentación, bueno, distintas cosas que van atravesando los faltantes que hay. Y creo que eso hoy en día fue lo máximo que pudimos construir. Afichamos la ciudad, hicimos una conferencia de prensa, pero fue lo máximo que pudimos construir como SEB de una manera más orgánica y no tanto con las organizaciones atrás, como diciendo, bueno, hay que hacer esto otro. Y después, bueno, nada, para hoy, también volviendo a lo que había mencionado en un principio, para hoy se organizó un paro estudiantil que fue difícil de definir porque algunos querían convocar a la marcha, otros querían hacer el paro, pero organizamos un paro estudiantil que a mi forma de verlo es la medida de lucha que más ruido hace fuera de la toma. Creo que dentro de las instituciones trae como este tipo
bueno, no hay pibes, las aulas están vacías, a los directivos como que eso les hace ruido y obviamente tienen que avisar eso a supervisión en el caso, bueno, de los colegios que no son preuniversitarios, que son la mayoría, que tienen supervisión. Y nada, o sea, son las organizaciones, muchas veces lo que pasa dentro de la SEB es que no tenemos, la SEB no tiene un estatuto, es totalmente vertical, entonces es difícil a veces organizar las cosas desde ese lugar. O sea, no hay nadie que ordena, no hay nadie que dice, tipo, no hay un presidente o una presidenta, entonces desde ese lugar es como más difícil a veces organizar. Creo que igual que sea vertical también permite que que haya más pluralidad de voces, que eso también está buenísimo. Obviamente la verticalidad tiene sus cosas, pero bueno, la verticalidad organiza y creo que en este momento estamos en un momento que necesitamos organizarnos y salir a la calle porque nada, lo que se viene no es fácil. Y históricamente los movimientos estudiantiles tuvieron mucha fuerza en las calles y creo que tenemos que ser fieles a eso y salir de nuevo a la calle. ¿Querés sumar algo, Manuel? Dale. Sí. Yo me pierdo lo que van hablando y me olvido de la pregunta inicial, así que si la pueden repetir en cómo hacemos para organizarnos, ¿era? ¿Con otros colegios? Sí, eso, Manu, sí, exacto, eso. Ahí va. Bueno, siempre es complicado, pero bueno, están organizaciones como, bueno, la SEB, no hay mucho que agregar ahí, que son organizaciones de base, donde a pesar del aparateo, el aparateo es un espacio de encuentro de todos los centros de estudiantes, y nos sirve para justamente idear estas cuestiones, planes de lucha, y de ir aprendiendo de experiencias anteriores, porque por ejemplo el año pasado existieron tomas y existieron reclamos de todos los colegios, pero no fue una cuestión encolumnada con un plan de lucha detrás y reclamos colectivos. Cada colegio salió a reclamar lo suyo individualmente y eso le sirvió al gobierno de la ciudad y a Acuña para desarticular las cuestiones, diciendo, bueno, nos juntamos con los colegios que más peso tienen en estos reclamos y en base a eso, cumpliendo esos reclamos de pequeños colegios, no, de los colegios con más peso en las cuestiones esas de la lucha y la toma, desarticulaban la cuestión. Y creo que es un gran aprendizaje esto de, bueno, ahora llevamos propuestas colectivas y un plan de lucha para que colegios que capaz no están con un centro de estudiantes tan grande, como puede ser, no sé, el del Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, el del Mariano Moreno, Mariano Acosta, puedan también visibilizarse y que se escuchen sus reclamos. Y también hay una problemática muy fuerte que tenemos, que es que hay muchísimos colegios de la ciudad que no están organizados en centros de estudiantes, ya sea porque son privados o porque están marginalizados a nivel extremo, como pueden ser colegios donde las autoridades que son de derecha, generalmente Juntos por el Cambio, tienen hegemonía, como puede ser espacios como Villa Soldati, Lugano, barrios que están marginalizados y que no tienen esta cuestión de organizarse en centros de estudiantes por la propia imposibilidad del espacio. Y bueno, también por parte de los directivos escolares. Entonces es una cuestión difícil, pero bueno, es esto, un granito a granito, paso a paso, vamos haciendo las cosas. Y algo más para agregar, la cuestión está de la SEB, de que se estuvo ayer, como decía Ami, fue un quilombo de mensajes y estuvo la cuestión esta de si convocaran la marcha o no. Y creo que es muy importante entender también con estas cuestiones tan sensibles dónde estamos parados, porque el contexto se va radicalizando, se está volviendo cada vez más violenta la cosa y es un nivel de organización al que no estamos acostumbrados. Digamos, nuestra militancia que nos toca hoy en día no es la militancia que le tocaba capaz a nuestros viejos en los 80, en los 70, en los 90. Entonces, uno no puede organizar una columna que requiere un nivel de organización y de instrucción en la autodefensa y de responsables instruidos en esas cuestiones de un día para el otro.
por eso era una total disparatada de algunos sectores que están proponiendo marchar, ¿no? Porque no sabemos lo que se nos viene, estamos en un contexto cada vez más violento y no tenemos todavía la estructura como para poder defendernos y poder cuidar a los nuestros si es necesario. Sí, yo con eso quería agregar dos cositas de lo que dijo Manu. Para mí, a ver, ayer lo que debería haber pasado es que se debería haber dado el debate de, bueno, cómo construimos este esquema de seguridad, porque sabemos que lo que se va a venir es esto, se viene un gobierno de derecha que va a utilizar la represión, ¿no? Entonces, ¿cómo en este momento que nos tenemos que organizar y tenemos que estar fuerte, construimos ese esquema de seguridad? O sea, el debate no era si marchamos o no. El debate es, bueno, ahora que se nos está presentando este escenario, ¿cómo construimos en ese escenario la seguridad de nuestros pibes, ¿no? Y después, por otro lado, hablando como de estos colegios privados que quizás no tienen centro de estudiantes, o mismo colegios públicos que tienen centro de estudiantes que están muy desarticulados, con poca fuerza, o mismo barrios en la ciudad que suelen ser más como del oficialismo en la ciudad. Hay algo que se llama estudiantes organizados, que es otra coordinadora de estudiantes base de derecha, que esto lo coordina un chico que se llama Valentino Díaz Fontau, que coordina centros, va construyendo centros de estudiantes, tanto colegios públicos como privados, pero son centros que de alguna u otra forma pertenecen al ministerio. ¿Por qué? Porque Valentino Díaz Fontau trabaja para el ministerio, hay ahí todo un entramado entre el ministerio y Valentino como nada, de articular centros que sean funcionales al ministerio y que no les hagan problemas, ¿no? Todo esto surge, mismo lo que pasó el año pasado, que se pinchó el grupo de la SEB y nada, se vendieron datos de compañeros, o sea, no se vendieron, pero se compartieron datos de compañeros que estaban haciendo tomas y no sé qué. Este Valentino Díaz Fontau fue el que pidió esto, ¿no? Y un compañero, bueno, un poco de forma inocente se los dio. Y bueno, nada, era eso, como existen otras alternativas para nuclear centros de estudiantes, pero bueno, no son las alternativas que por lo menos en el PL o en el liceo elegimos. ¿Puedo agregar algo? Una preguntita más para los chicos. Hablando justamente de esta problemática que mencionaba Amis, les quería preguntar si, bueno, en todo este contexto, veían una mayor interpelación de los discursos de, no sé, de figuras como Milei, por ejemplo, ¿no? Entre sus compañeros. Y si militan o no, más allá de la militancia, si ven que hay sí, una interpelación de esos discursos en la escuela, ¿no? O en las conversaciones que ustedes tienen entre pares, digamos. Los discursos así como de Milei dentro del Liceo Nuevo, o sea, puedo hablar del Liceo 9 en este caso, no suelen interpelar tanto. La verdad que son pocos aquellos que dicen, bueno, la verdad voy a salir a votar a Milei o estoy de acuerdo con este tipo de discursos. Son la verdad una minoría, pero muy minoría. También hay una realidad que particularmente a los colegios que asistimos Manu y yo, hay familias atrás de cierto nivel económico, social y cultural y político también, que hace que nada, sean diferentes las construcciones que se hacen adentro de los colegios a nivel político. O sea, yo te soy sincera, la mayoría de mis compañeros que votan no van a salir a votar a Milei, y no están de acuerdo con el oficialismo en la ciudad. Pero bueno, son discursos que están, que nos dan miedo, creo que esa es la realidad, que nos da miedo. A mí me da miedo como cuál puede llegar a ser el avance de la ultraderecha a nivel sociedad y como estudiantes que somos un sector etario y social que no tiene todas las herramientas que quizás tienen, no sé, agrupaciones con más fuerza o movimientos sociales, etcétera. Somos un sector etario y social que somos menores, o sea, hay que entender eso también. Entonces es complicado y a mí me da miedo. No sé, yo eso es lo que tengo que decir. De hecho, es un tema que me deja un poco sin palabras.
Sí, para agregar, estoy de acuerdo con la compañera Ami. En nuestros colegios particularmente no es una situación común de ver, pero sí es verdad que en otros espacios de un nivel discursivo, cultural más bajo, si se quiere, o en muchísimos sectores del conurbano bonaerense, este discurso toma mucho peso. Eh, También por cuestiones propias, creo, de desorganización o de que no pudimos presentar un proyecto alternativo o de que un gobierno también que votamos o que elegimos defender no dio las respuestas que tenía que dar. Entonces, creo que en parte es culpa nuestra y no, porque por un lado nosotros a esto tenemos que responder con organización, digamos, a mí personalmente, a diferencia de la compañera, no es una cuestión que me dé miedo, porque, como decía Álvaro García Linera, digamos, los revolucionarios nos nutrimos de los tiempos difíciles, entonces eh, no, es, no es algo a lo que hay que tener miedo o hay que asustarse, sino, o aunque nos asuste, responder a eso con organización, ¿no? No quedarnos en el margen o en el marco. Un poco a esto también quería agregar, a ver que acomode un poco lo que quería decir, de que yo soy marxista y hay una frase muy buena de Marx que habla sobre justamente esto. Quienes tienen los medios de producción tienen a su vez los medios culturales de reproducción. Entonces, estos personajes que salen a defender modelos ya existentes, a defender modelos económicos eh, como el neoliberalismo, que nos viene de afuera y defiende intereses que no son los nuestros, ni los nacionales, ni los del pueblo, eh, siempre van a tener cabida porque tienen los medios de comunicación, tienen el poder de la comunicación, como mencionaban anteriormente. Entonces, no es algo que me extrañe que suceda, pero sí a eso responder nosotros con contrahegemonía, con organización, con la disputa de estos espacios y la disputa de estos discursos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Manu en ese sentido de que por más de que nos dé miedo, hay que salir y hay que disputar esas tensiones, esos campos de tensión, porque nada, no nos podemos quedar callados y dejar que nos atropellen, pero bueno, para mí da miedo la situación. O sea, que el miedo no nos tiene que paralizar, pero sí hay una cuestión de miedo ahí existente que también hay que escucharla y hay que saber contenerla. Buenísimo. No sé si alguna otra quiere comentar algo o sumar alguna reflexión o alguna pregunta al espacio de intercambio. Si no, bueno, vamos, ¿te parece, Rafael, ir cerrando la mesa? Sí, Agradeciendo. Sí. no, es No, un día complejo y justo en el medio sucedió lo de Julio y se están pasando informaciones, no queda clara cuál es la situación y es difícil, continuar con alguna reflexión en ese sentido. Agradezco mucho la participación de Ami, de Manuel, de Estefanía, para ayudarnos a pensar en este tema. Me parece que aparece el tema de participación ocupando grandes espacios o grandes problemáticas. Creo que la escuela también tiene el desafío de dar lugar a esa participación en el propio sentido, al interior de la propia escuela, con los propios agentes del sentido de lo escolar, que ahí también es algo para explorar qué es lo que se puede ir haciendo, qué es lo que se puede ir dando. Eh, mm, es un momento justo de convulsión electoral y de marchas y de esas cosas que hay temas que pareciera que se llevan puestos otros debates más cotidianos y comunes
de la vida escolar, que también son importantes ver qué es lo que pasa ahí en esa participación. Me parece que, nada, que es un desafío también poder seguir profundizando sobre eso. Pero hoy me parece que estamos con la cabeza y las tensiones hacia otros lugares y otras preocupaciones que, nada, es el día que nos tocó vivir. Bueno, ¿te parece, Rafael? Damos por concluida la mesa y bueno, agradecerles a los tres, bueno, a los cuatro, con Julio también, la participación, la posibilidad de este diálogo entre todos. Y bueno, y a los asistentes también la participación y la presencia acá como para Desde la UNIPE también decimos, y creo que ahí tenemos un desafío, Lucía, juntos, vamos a continuar con este tipo de experiencias e intercambios. Nos parece que hay algo ahí como para seguir profundizando en el intercambio entre investigadores, directivos, estudiantes. Tenemos que seguir generando espacios de encuentros, de debates, que enriquezcan las discusiones y los pensamientos y las perspectivas de cada uno de nosotros a partir de este ida y vuelta que se da. Así que tomo también ese desafío para poder continuarlo en otras instancias. Bueno, de mi parte agradecerles a los dos, a Rafael, a Lucía por toda la organización de la mesa. Me gustó mucho escuchar a Ami y a Manuel, me parece que aprendimos más nosotros hoy. Ojalá que nos podamos reencontrar y seguir conversando y bueno, ver qué pasa y el domingo ir a votar, que es muy importante. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Estefanía. Esto, nada, agradecerles por la organización, por la invitación y nada, decir que también lo que comentaban, estos lugares son súper enriquecedores y está bueno, nada, reproducirlos y aportar y bueno, eso. No mucho más, yo también quería agradecer también por la invitación y el espacio de participación. Bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Fuerza Chicago también, ya que estamos, para Manuel. Y quedamos ahí, nos seguiremos encontrando en futuros encuentros, si les parece. Dale, nos vemos. Adiós, gracias. Hasta luego.